Integrato al día de hoy es una agencia creativa, ¿no? Es una agencia creativa, pues ya tiene estos 18 años así en el mercado. Actualmente somos un equipo de 70 personas aproximadamente. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son los talentos que tengo para entregar al mundo? Entonces, esto que pasa en el ser humano prácticamente pasa en las empresas, y cuando uno es capaz de observarlo y de irlo reconociendo, la semejanza que tiene, como que tiene nuevas herramientas para hacer cosas con eso, ¿no? Muchas de las empresas, hay estadísticas que hablan como que la gran mayoría de las empresas, no sé si el 80%, 90% de las empresas o de los nuevos emprendimientos fracasan antes de los 5 años, ¿no? Que tus amigos los contrataban, ¿no? Se contrataban en Intel, se contrataban en HP, ¿no? Y ya con grandes sueldos y los carros y la chica. Y con ese nervio de, yo estoy jugando aquí a ser el emprendedor. Y al poco tiempo mi socio se sale, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Me voy. Se demora para mí una parte dentro de la confianza de que había, ¿no? De decir, porque aparte era un amigo, o es un amigo muy querido, ¿no? De mis más grandes amigos de la universidad. Y no era solamente la ida, sino era como la ruptura de la confianza interior que sucede en el proyecto. Era como, ¿qué está viendo él? Que está prefiriendo irse, que yo todavía no estoy viendo, que estoy a lo mejor aquí medio güey quedándome. En este episodio invité a un gran empresario, pero también una gran persona. Me acuerdo cuando yo lo conocí, dije, no manches, esta persona, o sea, qué tipazo. Y pues tuve la oportunidad y me brindó más bien la oportunidad de invitarlo aquí al podcast y que lo conozcamos. Y él es dueño de una agencia creativa, se llama Integrato, y socio fundador de una escuela que ya veremos ahorita, que se llama Espiral, que es del método Waldorf. Pues bueno, ni más ni menos aquí que Salvador Gómez. Él es el Chava Gómez. ¿Qué tal, bueno, Chava? Muy bien. Bienvenido al podcast, Chava. Muchas gracias. Gracias a ti. Un gusto estar acá. No, pues ¿de qué? Y gracias a ti por venir, por aceptar esta invitación de alguien tan ocupado, alguien con su agenda llenísima, pero que pues más bien me dio la oportunidad de invitarte. ¿Verdad? Buenísimo. No, y gracias por la invitación. La verdad es que para mí es muy rico estar compartiendo y hablando de estos proyectos allá en el mundo, así que yo honrado por estar el día de hoy. No, pues gracias. Y pues más que nada, pues vuelvo a repetir, ¿no? A veces siento que soy como, pero la idea del podcast es que conozcamos quién está detrás de ahí, y no tanto como una historia larga, sino como la esencia, ¿no? Porque mi mensaje del podcast es, todos tenemos un mensaje que transmitir. Y ahora sí que, pues tú aceptaste la invitación de venir aquí y transmitir tu mensaje. Ahora sí. Buenísimo. Pues bueno, si quieres empiezo presentándome. A ver. Yo soy Chava Gómez, como bien lo decías hace rato. Tengo 39 años, 2 hijos, una esposa. Y fundé Integrato hace 17 años, más o menos. Este año cumplimos 18. Y pues bueno, la verdad es que cuando tenía la pregunta que me habías hecho de cuál es ese mensaje que yo quiero compartir, la verdad creo que en este espacio específico me gustaría hablar mucho más del emprendimiento, ¿no? Y de un emprendimiento con propósito. De repente como que nos toca escuchar esas grandes historias de esos grandes empresarios allá en el mundo, ¿no? Que resultan de repente inspiradoras, pero un tanto lejanas, ¿no? A las realidades de la mayoría de la gente. Y pues bueno, un poco lo que yo decía era, creo que puedo ser testigo de cómo se puede crear una empresa desde cero. Y no solamente una empresa que genere dinero, sino una empresa que además pueda tener un impacto en el mundo, ¿no? Y ese es el tipo de empresas que a mí me fascina construir. Y pues bueno, eso es lo que hemos hecho un poco con Integrato también, ¿no? Fíjate, eso que estás contando, pues yo en el día que conocí a tu compañía, que tuve la oportunidad de ir, yo dije, órale, o sea, qué diferente. O sea, te voy a decir tal cual, ¿no? No me sentí en una compañía, me sentí como en mi casa. Claro. O sea, y luego veía por ahí cositas como Zen acá, igual ahorita si quieres compartir.
¿verdad? Porque pues ahora sí que dicen el dueño de Integrato, pero pues ¿qué es Integrato o qué? Claro. O sea, ¿qué es eso, no? O sea, a ver, cuéntanos qué un poco. Bien, pues mira, Integrato al día de hoy es una agencia creativa, ¿no? Es una agencia creativa, pues ya tiene estos 18 años así en el mercado. Actualmente somos un equipo de 70 personas aproximadamente y atendemos clientes de todo color, sabor y tamaño, ¿no? Que te puedas imaginar. No puedes decir marcas. Creo que, pues no en este podcast, pero no, sí hay clientes transnacionales, ¿no? Atendemos a Hershey's, atendemos Electrolit, algunas otras locales, ¿no? Como mucho más nacionales, por así decirlo. Pero más allá de las marcas, como que el trabajo es el que va hablando de nosotros. Así es. Y como la manera en cómo hemos ido construyendo este equipo, siento que es lo que puede resultar una buena experiencia para la audiencia, ¿no? Entonces, pues bueno, prácticamente el proyecto arrancó en la universidad, ¿no? Es el típico proyecto universitario cuando uno se resiste a contratarse luego por alguien. Pero una de las cualidades que tenía el proyecto cuando comenzamos a desarrollarlo fue como una pregunta que estábamos sosteniendo, o yo estaba sosteniendo muy en lo profundo, que era, yo creo que puede haber empresas buenas en el mundo, ¿no? Ese era como el principal pensamiento. Y un poco lo que te vas dando cuenta es que la manera en cómo se van desarrollando las empresas empiezan con una buena intención, pero conforme va pasando todo el puño de cosas, ¿no? El tema de los pagos, el pago de los impuestos, el tema de la contratación de los seguros sociales y todo esto, comienzan como a ponerte interrogantes en la mesa, diciendo, uno quería emprender, no quería, pero cuando te empiezas a dar cuenta de las obligaciones y estas cosas, como que empieza a ser como cada vez más compleja, por así llamarla, la ejecución, y te empiezan a meter un cuestionamiento, ¿no? De qué es lo que quiero hacer con esto, ¿no? ¿Qué es lo que necesito trabajar dentro de este proceso, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es la manera como comienza Integrato, ¿no? Como un proyecto escolar. Y no tenía una noción clara, sinceramente, de hasta dónde podría llegar esto. Yo creo que todavía no sé. ¿Realmente la tendrán las empresas? ¿Todas las empresas la tendrán? O sea, yo me pregunto, la neta, ¿realmente el mundo, los seres humanos tendrán en claro la planeación y todo este rollo a la realidad? O sea, claro, hay que planear, organizar y todo este rollo, ¿no? Pero la realidad es muy distinta realmente, ¿no? Cuando ya emprendes un negocio, cuando ya tienes, bueno, tu compañía, o ya sea grande, pequeña, no sé, porque habrá personas allá afuera que tengan negocios pequeñitos, pero dices tú, tienen toda la experiencia del estrés, de la euforia, claro. Ya sea un empleado, bueno, tú ahorita tienes 70, dijiste, ¿no? Sí. ¿No? ¿Tú crees que realmente sea así? O sea, a lo que tú viviste. Sí, yo creo que, o sea, como que relaciono mucho el desarrollo de las empresas como con el desarrollo de un ser humano cualquiera, ¿no? Al principio lo primero que se empieza a fortalecer es de cierta manera en el humano, es como este desarrollo del cuerpo, ¿no? Crece, ¿no? De un bebé de 2 meses, 5 meses, lo primero es como crecer este cuerpo, ¿no? No se hace muchas preguntas, ¿no? Como que va creciendo, pero llegan ciertos momentos en el desarrollo del humano y de la empresa en que empiezan ciertas cuestiones, ¿no? Ciertas preguntas que uno se empieza a hacer, ¿no? Es como que al principio uno piensa que es casi igual que sus papás y después viene esta resistencia de los papás, ¿no? Es como, ya no quiero ir con tus amigos, ya no quiero ir con la abuela, ya no quiero ir con no sé qué. Entonces empieza una cierta rebeldía, ¿no? Ajá. Y luego entra una etapa como sumamente emocional, ¿no? Toda esta adolescencia como muy llena de emociones, llena de altas y bajas y demás.
Y llega un momento donde te comienzas a preguntar alrededor del propósito, ¿no? ¿Y a qué vengo a esta vida? ¿Qué vengo a hacer ahora, no? Sí. ¿Cuáles son mis dones? ¿Cuáles son los talentos que tengo para entregar al mundo? Entonces, esto que pasa en el ser humano prácticamente pasa en las empresas, y cuando uno es capaz de observarlo y de irlo reconociendo, la semejanza que tiene, como que tiene nuevas herramientas para hacer cosas con eso, ¿no? Muchas de las empresas, hay estadísticas que hablan como que la gran mayoría de las empresas, no sé si el 80%, 90% de las empresas o de los nuevos emprendimientos fracasan antes de los 5 años, ¿no? Entonces, el hecho de tener la imagen como relacionada al ser humano, la verdad es que te puede permitir hacer un espejo y, vuelvo a repetir, tomar herramientas para no sucumbir antes de que sea necesario, de cierta forma, ¿no? Entonces, si tú piensas en un humano de 5 años, quererle exigir el desempeño de alguien de 25, ¿no? Que me pague el carro, que me pague la casa, que me pague no sé qué cosa, es imposible. Ay, pues está la experiencia ahí, o sea, hay muchas cosas realmente, ¿no? Como toda etapa en la vida, pues es un proceso. Exactamente. Tú, por ejemplo, eso que hasta ahorita que donde vamos, ¿cómo lo viviste? O sea, ¿cómo fue ese proceso de tu empresa, de ti, pues? Claro. Pues yo creo que empieza, vuelvo a repetir con la imagen esta del ser humano, empieza con el calor de la familia, ¿no? Cuando yo empecé la empresa, realmente los únicos clientes que teníamos eran amigos, familiares, ¿no? Gente que estaba muy cercana a ti y que te brindan este calor, ¿no? Te brindan esta confianza, ¿no? Más por el cariño que te tienen que por la confianza que te tienen, o sea, por la creencia de que les puedes hacer algo bueno, ¿no? Sí. Pero así es, ¿no? Entonces, entran estos clientes como muy en un aspecto familiar, muy en un aspecto de cercanía. En nosotros así fue. La mayoría de nuestros primeros clientes eran gente muy cercana, amigos muy queridos, ¿no? Y comenzamos con ellos, ¿no? Esto te va dando tiempo y te va dando dinero para ir robusteciendo un poquito la estructura. Y después empieza el momento donde ya este niño chiquito que estaba como no cuidado en el regazo de la madre solamente, ahora empieza a ir y a interactuar en el mundo afuera, ¿no? Y sale a jugar. Empieza a hacer amiguitos. Exacto, empieza a hacer amiguitos, empieza a conocer otras formas de pensar fuera de la familia, otras herramientas, ¿no? Y así. Entonces, Integrato fue lo mismo, ¿no? Ya después de esta primera etapa de mucha cercanía, después fue como estas empresas locales aquí en Guadalajara. Y era hacia allá, ¿no? Era decir, bueno, pues vamos haciendo lo mejor que podamos hacer. No todo es perfecto definitivamente, pero el caerse en el camino es parte muy importante en el proceso de entender quién eres, ¿no? Cuando un niño se va y se topa y se topa y se topa con golpes por todos lados en la pared, se cae o lo que sea, al final lo que está haciendo en lo profundo es entender los límites del propio cuerpo. Y necesita el impacto contra algo más como para entender hasta aquí llego yo, ¿no? Hasta aquí soy yo en este momento. Entonces en la empresa es algo similar, ¿no? Empiezas a toparte con desacuerdos dentro del mismo equipo, con desacuerdos con clientes o con fracasos en el mismo camino, errores que vas cometiendo. Y por ejemplo, perdón, en esta etapa tu visión, bueno, no tanto como visión, ¿no? Sino para entenderlo coloquialmente, así humanamente, ¿no? ¿Cuál era? O sea, tener mucha lana, tener una grande empresa, o sea, o el típico de más acá, ¿no? Más espiritual, ¿no? Quiero tener una empresa para ayudar a la gente. O sea, no, ¿cuál era? Era sobrevivir. O sea, ni siquiera era un tema de ambición, de dinero. La primera cosa que se te ocurre cuando fundas, o cuando yo fundé, al menos Integrato, era salir el mes tablas, ¿no? O sea, salir bien librado del mes, ¿no? Hay anécdotas, ¿no? que dentro de Integrato, donde cuando contratamos a los primeros 4 chavos que tuvimos, ¿no? Mi socio y yo, después de pagar todo lo que debíamos, el alquiler del espacio, ¿no?
Ahora sí que todos los gastos. Todos los gastos. Ajá. Nos quedaban 300 pesos, ¿no? O No 600 que teníamos que dividir en dos, ¿no? y se vuelve como muy tentador, ¿no? Cuando hay este nivel de carencia, de cierta manera, y este nivel de reto, se vuelve muy tentador abandonar el barco, ¿no? Se vuelve como un constante, ¿no? Diablillo que por acá te anda hablando. Y sobre todo, en Integrato nos pasó algo fuerte, ¿no? En ese momento, porque justo en ese periodo, pues estábamos recién salidos de la universidad, entonces pues todavía... estaban bien pollitos. Y frescos al final de cuentas para el mercado laboral, entonces empezabas a ver que tus amigos los contrataban, ¿no? Se contrataban en Intel, se contrataban en HP, ¿no? Y ya con grandes sueldos y los carros y la chica. Y con ese nervio de, yo estoy jugando aquí a ser el emprendedor. Entonces, te metes en esas preguntas, ¿no? Vuelvo a repetir, es como que te empiezas a hacer otras preguntas y la primera fase para mí es la supervivencia, ¿no? O sea, no hay más que hacer. No buscas más, no aspiras más. No hay un motivo en ese momento más trascendental. No, si no cubre la necesidad fisiológica, básica, pues ¿cómo? Exactamente. Y al poco tiempo mi socio se sale, ¿no? Me dice, ¿sabes qué? Me voy. Se demora para mí una parte dentro de la confianza de que había, ¿no? De decir, porque aparte era un amigo, o es un amigo muy querido, ¿no? De mis más grandes amigos de la universidad. Y no era solamente la ida, sino era como la ruptura de la confianza interior que sucede en el proyecto. Era como, ¿qué está viendo él? Que está prefiriendo irse, que yo todavía no estoy viendo, que estoy a lo mejor aquí medio güey quedándome en surgen muchas preguntas, ¿no? ¿Qué me falta? ¿O qué onda? ¿O qué no estoy viendo? ¿O qué no estoy viendo? ¿O qué? Sí. Entonces, ese día voy a casa, ¿no? Como un poco con la capa caída y platicando con mi papá, él, ¿no? Me empieza como si no pasara nada, ¿no? Como no pasa nada, ¿de qué estás hablando? Tranquilo. La voz de la experiencia. La voz de la experiencia. De los años. Y sale una historia que era como la conquista de Cortés, ¿no? Él decía, ¿sabes cómo conquistó Cortés? Yo decía, ¿qué chingados tiene que ver Cortés con el drama que te estoy poniendo enfrente donde mis socios se van? Sí. No lo decía, solamente lo pensaba. Sí. Pero dentro de la anécdota decía como que a la llegada de Cortés, pues, o sea, piénsalo, y eran más las personas que estaban en un continente, en un país, que los que pudieran venir en un barco. Estaban en territorio de nosotros, de cierta manera, y había como una alta probabilidad de salir y enfrentar a esta invasión, de cierta forma, ¿no? Y entonces sigue la historia, él narrándola, y decía que en medio de la batalla, como que las cosas todavía no se veían muy claras, que se podía llegar a conquistar. Entonces los altos mandos de Cortés le dijeron, oye, pues las cosas están medias, ¿no? Uh-huh. No hay una clara decisión de si vamos o no vamos a conquistar. Uh-huh. ¿Qué te parece si nos subimos a los barcos y al menos hay un pedacito de mar de distancia que si por último las cosas se ponen mal ahí, partimos, ¿no? Y ese mar impide que... Ándale, que nos... Que quebran, ¿no? Sí, o que los maten. Ajá. Ajá. Y entonces Cortés dice, quemen las naves, ¿no? O conquistamos o morimos. Y siento que esta frase, en el momento de emprendimiento, ¿no? Cuando hay tantas amenazas que parecieran no tenerse claridad de si se va a sobrevivir o no, es una de las inquietudes principales. Y esa prácticamente fue la invitación de esa noche. Dijo, quema las naves. Dice, o sí o no, me dijo, ¿no? Entonces... ¿Y cómo te sentiste ese? Bueno, pues era, no, como temeroso al final de cuentas, pero muy en lo profundo, con mucha certeza. No, había algo que dentro de mí se acomodó y me dijo, siempre que uno tiene una lanchita para salir, uh-huh, al primer problema que se enfrente, va a salir corriendo, porque siempre está la posibilidad de correr.
Pero si no hay una lancha, esto te lleva a la batalla. Te lleva a tener que ser creativo, te lleva a reinventar las cosas, te lleva a reproponer la configuración, de tal forma que te enfrenta con otras herramientas a la misma batalla que se había presentado, pero con la única convicción de que tienes que sacarla adelante. Sí, ¿no? Sí. Entonces, regreso al día siguiente con mi socio y le digo, venga, está bien, o sea, anda. Aceptación, pues. Sí. La cara de mi socio era, no lo puedo creer, no era así como, güey. Entonces, me quedo y lo primero que hago es hablarle a los 4 chicos que estaban ahí conmigo o que trabajaban con nosotros. Y yo les decía, miren, esta cosa no se está hundiendo, ¿no? Ya está hundido. Esto es un submarino, ¿no? ya está un submarino, ¿no? Hay estas deudas, hay estos, ¿no? Y Norman se va, ¿no? Este amigo. Y ahí lancé la pregunta, ¿no? Les dije, tenemos 2 sopas. O aprovechamos que estamos muy frescos de la universidad y metemos currículums como enfermos por todos lados y a ver qué nos sale. O nos quedamos y hacemos de esto un proyecto que nunca pensamos que podíamos hacer, ¿no? Entonces, como que ahí, en ese... Bueno, y la respuesta uniforme de los 4 fue, nos quedamos. Se pusieron, ¿no?, la camisa. Dijeron, venga. ¿Y continúan esos 4 colaboradores contigo? No ahorita, pero duraron 10 años ahí conmigo. No manches. O sea, ya ahorita son 18, ya era demasiado, ¿no? Y yo creo que Integrato ya... la experiencia que también ellos necesitaban traspasaba las barreras de las capacidades de Integrato. Uh-huh. Pero duraron aproximadamente 10 años con nosotros. Y en una de las convenciones de ese tiempo, hace 7, 8 años, en una de las dinámicas me tocó trabajar con uno de ellos, ¿no? Eduardo Flores. Y la dinámica era muy simple, ¿no? Tú te quedabas callado y el otro hablaba y decía, solamente mirándote a los ojos durante 1 minuto, te lanzaba un mensaje, sí. Y la frase que dijo es, o sea, él conectó ese momento después de 10 años con esa primera charla. Y él dijo, sin necesidad de decir más, ni ponerme contexto, me dijo, chava, lo logramos. Eso que pensamos en esa vez, ¿te acuerdas? Lo logramos. Y me hacía el paneo, ¿no? Y en ese entonces éramos 35 personas, ¿no? 30 personas. Entonces, esa fue la manera también donde él entregó un poco como su esfuerzo hasta ese momento y dijo, no, mi misión ha terminado en este momento, ¿no? Dijimos que queríamos crear algo grande, dijimos que queríamos crear algo que nos diera de qué hablar a todos. Y yo tengo esa certeza de que está hecho, ¿no? Para entonces ya teníamos marcas transnacionales, ya habíamos conquistado varias partes, ¿no? del proceso. Entonces, ahí. Y esto me lleva como a esas siguientes fases, ¿no? Como empiezas queriendo sobrevivir y luego empiezas a querer hacer las cosas como un poco más ordenadas, ¿no? Como... Ya pasas esa primer brecha de sobrevivir. Pasas toda la euforia, pues. Exacto. ¿No? O sea, y toda la adrenalina de... O sea, realmente es aprendizaje. O sea, ahora sí Por que... supuesto. No se aprende en cabeza ajena, ¿no? Digo, lo que nos estás compartiendo, ¿no? Alguien por ahí se pueda sentir identificado, ¿no? Con su compañía y eso. Yo pensando en mi papá también, ¿no? De cómo empezó y ahora cómo está y todo este rollo, ¿no? Y que llega gente a veces y le dice, oiga... ¿Cómo puedo poner un negocio así? No. Claro. O sea, tendría que pasar... No hay truco. Tendrías que pasar todo el proceso o conocer la historia realmente, ¿no? Porque, pues, estas cosas que pasaste, o sea, este rollo de que se salió tu socio y luego los 4 colaboradores que tenías y bueno, hoy en día son 70, ¿no? Claro. Fíjate, para conocer un poco, ¿no? de esa esencia, no sé si nos podrías compartir... de la dinámica que hay laboral por ahí, porque digo, yo la siento muy diferente y se apega mucho a la persona que eres tú, ¿no? O sea, a Salvador Gómez. Ahora sí que, como dicen las empresas, pues o son más humanas o son más... Máquinas que les importa otra cosa, ¿no? Sí.
Mira, te digo que es parte del camino, pero como en este segundo como punto, Ajá. como que la pregunta que te haces es ¿cómo lo hago mejor? Ah, ya. ¿No? ¿Cómo empiezo a subir la calidad de lo que puedo hacer, ¿no? Empieza a hacer otras dinámicas, Sí. otras cosas. Y empiezas a nutrirte de personas que tienen otras herramientas y empiezas o sigues capacitándote y demás. Y este tercer punto que tú mencionas, o este elemento de cómo es la dinámica interior, para mí llegó como en un tercer momento. Ajá. Ah. Y este momento tiene que ver con el mundo de las relaciones dentro de la empresa, ¿no? O sea, cuál es la cualidad de las relaciones que queremos construir. Y entonces, ahí es donde, al menos desde mi punto de vista, yo creo que las empresas tienen como no solo el poder de transformar el mundo en el sentido de extraer los recursos, transformarlos para convertirlos en otra cosa, ¿no? Ese es como el expertise que tienen las empresas, sino que también las empresas tienen un impacto en el mundo de las personas y una empresa, dependiendo de cómo se configure, puede mandar a su gente todo el tiempo quemada a casa y sin ganas de existir ni de jugar con sus hijos, ni mucho menos. O puede volverlas inspiradas, ¿no? Puede volverlas dinámicas, puede volverlas creativas, ¿no? Con ganas de hacer cosas en el mundo. Entonces, como que esto lo tengo claro ya viéndolo de aquí hacia atrás, pero en el principio era algo nublado, ¿no? O sea, no lo pierdes de vista, pero siempre hay o al menos en mí había como una inquietud interior por decir, hagamos algo distinto, ¿no? Y no sé, por ejemplo, actualmente te puedo decir que en la empresa empezamos un espacio desde hace unos 3 o 4 años. No, yo creo que más. Pero la mañana comienza con un espacio de meditación, ¿no? Nos tomamos 30 minutos. Es totalmente voluntario y no es que vayan todos al espacio. Pero es como un espacio de lectura prácticamente y de compartir cómo estás. O sea, la pregunta en el centro es ¿cómo llego el día de hoy acá a trabajar, ¿no? Porque si lo piensas así, nosotros como seres humanos ya, ¿no? El Emma, el Chava y todos los que trabajamos en diferentes lugares, dedicamos prácticamente 8 horas de nuestra vida a trabajar. O pero hasta más, ¿sabes? Pudieran ser más, porque realmente son más, ¿no? Porque si son 8 de trabajo, más ponle que una con los tráficos de Guadalajara o de Ciudad de México, ¿no? O Monterrey, 1 hora probablemente de traslado, ¿no? Otra hora de la salida, más el par de horas o la hora que hay dentro de la comida. Entonces son ya 12 horas las que estás en un entorno al menos laboral. Más 8 horas dormidos. Si bien nos va, ya son 20. Quedan 4 para vivir. O sea, 4 horas para hacer el resto de las cosas, ¿no? Y de esa hora tú les brindas 1 hora de... ¿Es 1 hora lo que es? La meditación son 30 minutos. 30 ¿no? minutos. También estamos ahorita por iniciar un programa de baile, ¿no? Estamos acercando por ahí un programa que se llama Ocio con Conciencia. Es un chico que se llama Josué, quien lo está emprendiendo. Y lo que está tratando de llevar es ocio a las empresas, precisamente para a partir de ahí generar conciencia, ¿no? Es sumamente interesante ese proyecto. Entonces, hacemos esto, también hacíamos yoga anteriormente, CrossFit, ¿no? También va una maestra increíble de CrossFit. Entonces, tratamos como de acompañar a los seres humanos que están dentro de la empresa para que no sea solamente trabajo, ¿no? Para que no tengan una relación específicamente con nosotros alrededor del trabajo, sino que sea el trabajo el pretexto para encontrarnos, pero también el pretexto para nutrirnos entre nosotros, ¿no? Es un reto y no es algo sencillo porque hay mucha apatía de por medio y mucha gente dice, no, qué flojera, ¿por qué me voy a quedar aquí? Pero
No importa, si se quedan 10, con eso es suficiente. Obviamente eso lo cubre la empresa, pues. No, no es como que tengan que dar un extra los No. Los colaboradores. Lo cubre la empresa y es parte de la cultura, ¿no? O sea, es parte de lo que queremos provocar, porque la idea que tenemos del ser humano es que en la medida en que su nutrición sea integral o la forma en cómo se alimenta, ¿no?, se vuelva integral, donde sí cuide la parte intelectual, sí cuide la parte emocional, sí cuide la parte física, pues es la medida en la que la salud del equipo va a estar, y también es la medida en que la salud de la empresa está. Oye, Chava, y desde que empezaste a hacer estas actividades, ¿sí notaste un cambio realmente en cuanto a resultados, en cuanto a...? Sí, no es tan tangible, no es tan directo. O sea, no te podría decir que, güey, metí el yoga y en automático las ventas aumentaron un 15%, ¿no? Pero más por la armonía, por cómo se vive, ¿no? Exactamente. Lo que transforman este tipo de actividades es el clima dentro de la organización, la forma en cómo la gente se relaciona. Y cuando la gente se relaciona bien, lo que produces es un buen clima laboral. Cuando la gente ni siquiera se observa como gente, sino como un güey que está haciendo otra cosa dentro de la empresa. Yo llegué a ir a empresas de clientes de nosotros de hace un tiempo, transnacionales también, gigantes, ¿no? Que llegabas a la empresa y parecía un cementerio, ¿no? Así podrías cortar la atención con un cuchillo. No manches. Y de repente esa era como... O esas empezaron a ser como mis conclusiones, ¿no? Como empresas, y volviendo como esta similitud con el humano, tú puedes tener personas que solamente se enfoquen y cuiden el cuerpo físico, y puedes tener empresas que solamente cuiden la economía. Que el único propósito en el mundo sea ganar dinero. El único propósito en el mundo es verme bien. Ya está, ¿no? En ese terreno como muy sencillo. Fíjate, perdón, ahí en esta reflexión, yo me pregunto algo, la neta. O sea, realmente las empresas grandes, o sea, hablando de grandes, transnacionales, mundiales, ¿pueden tener esta esencia que tú compartes en tu empresa? ¿O realmente son grandes porque tienen que ser frías? Ya. Yo creo, digo, porque no lo sé, sinceramente, pero yo sé que grandes empresas tienen una visión ya de este tipo, ya una visión centrada en el propósito. Por eso te iba desdoblando como estos layers dentro de la visión, ¿no? De cómo un humano puede cuidar ciertas cosas y cómo una empresa lo puede hacer. Entonces, el nivel más bajo de empresa y de personas, si lo queremos llamar así, es solamente la que cuida el aspecto físico, ¿no? Verme bien, no importa cómo. Inclusive, si me puedo poner cuadritos que ni siquiera son míos, ¿no? Pero, sí, no, estoy panzón, pero sí, con los cuadritos sí. Ahí. Esto habla mucho como de un foco solamente en el mundo físico. Económico ya. Y económico o físico simplemente, ¿no? Como una apariencia física. O una economía meramente económica. O un propósito meramente económico, ¿no? El siguiente paso hacia arriba es la gente que puede cuidar su cuerpo, pero además cuida la salud que hay dentro de su cuerpo. Entonces no es solamente meterme el Botox por verme estirado, sino es ¿qué como? ¿Cuánto duermo? ¿Qué tanta agua tomo? Y estas cosas, estas otras preguntas, ¿no? Entonces ya es un nivel de conciencia un poquito más arriba. Las empresas, igual, desde lo más sencillo que es el dinero, el que sigue es gano dinero, pero además hago bien las cosas, tengo buenos procesos, tengo una buena salud dentro de la organización en términos de los flujos que hay dentro de, ¿no? La forma en cómo fluye el dinero, la forma como todos los procesos, ¿no? Y ahí va el segundo nivel. Tercer nivel. El tercer nivel en la persona es el que cuida su cuerpo, pero también su salud, ¿no? Interior, y además sus emociones. Va al psicólogo, tiene esta inteligencia emocional, ¿no? Este cuidado de este cuerpo emocional, ¿no? Entonces ya empieza a ser más completa, si te fijas, ¿no? Más, como más nutrida la persona. Más compleja. Ajá.
Entonces la empresa gana dinero, ¿no? Le va bien económicamente, tiene buenos procesos. Y el equivalente a cuidar las emociones en la persona en la empresa es las relaciones. Empresas que se preocupan porque las relaciones dentro de su organización sean sanas, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las empresas se quedan hasta aquí, hasta estos dos. Que me dé dinero y que funcione bien. Ya está. Que se lleven todos del chongo, güey. Sí. No, eso no es un problema. O malos sueldos, ahí lo que me estaba imaginando, ¿no? Que tiene que ver también con que hay empresas, ¿no? Que varían sus sueldos, que tiene que ver con la armonía también, ¿no? Me vale, yo prefiero ganar más en vez de tener, o sea, más bien lo que yo genero, apoyar a los demás, pues. Sí. Digo, ahí se cruza a lo mejor otro principio, ¿no? Porque cuando uno busca solamente la rentabilidad, por eso lo pongo en capas, porque cuando uno busca solamente la rentabilidad hay muchos caminos. O sea, mucho de lo que le digo a los clientes ¿no? y en estas conversaciones ya un poco más cercanas o un poco más ligeras, mucho de lo que le digo es como si el problema no es la respuesta que damos, el problema es la pregunta que hacemos. Y cuando tenemos empresas tenemos que observar qué preguntas hacemos. Porque cuando fundamos una empresa o cuando vamos a empezar una empresa, de repente uno se puede preguntar ¿y para qué? ¿No? Y si uno dice para ganar dinero lo más rápido que se pueda, la cantidad de respuestas que pueden llegar, desde las más absurdas hasta las más sofisticadas, es gigante, ¿no? Porque puede haber quien diga, bueno, entonces todo ilegal, ¿no? No vamos a dar sueldos dignos, no vamos a dar prestaciones. Hago chanchullo por ahí. Hago chanchullo por acá, me clavo estos impuestos por aquí, porque el objetivo es la rentabilidad. O exploto a todos, ¿no? Estas cosas. Y lo mismo pasa en los otros niveles, ¿no? Cuando la pregunta es, ¿cómo puedo generar dinero, pero haciendo bien las cosas o con buenos procesos o con procesos estándares o con una cierta estandarización? Pues igual, ¿sabes? O sea, empiezas a responderte con otras formas que a lo mejor aquí no hubieras respondido de esa manera, ¿no? En la primera capa. Entonces, así te vas como escalando. Entonces, bueno, este es para mí un tercer nivel de empresas, ¿no? Empresas que, vuelvo a repetir, cuidan lo económico, pero también cuidan la forma en cómo lo hacen, los procesos que hay dentro, y también la forma en cómo la gente que trabaja para ellos se lleva. ¿Cuántos negocios no conoces? Yo, así de la fayuca, que son millonarias las personas, ¿sabes? Los dueños son millonarios y abres la bodega y no ves ni un proceso, ni una pizca de un proceso ahí adentro. Abres y es un tianguis, literal, el negocio, ¿no? Para mí este es un ejemplo de cómo no escala hacia arriba el sentido, ¿no? O el propósito. Cuando el propósito solamente es dinero, todo lo demás puede estar descuidado por completo, ¿no? Y fíjate que aquí, perdón, no te estás refiriendo meramente a economía, porque... No. O sea, te refieres más espiritual, ¿no? Porque, pues, o sea, ahora sí que puede haber una empresa millonaria, lo que tú quieras, pero al otro nivel ya sonaría más espiritual, ¿no? Sí, y esta parte de que le llamas espiritual es precisamente la última capa, ¿no? O sea, vuelvo acá a la persona, el cuerpo de la persona físico, el cuerpo interno de la persona o la parte de la salud de la persona, el cuerpo emocional de la persona, y todavía hay personas que después de estar bien en esto o buscar estar bien en esto, todavía se dan la tarea o la joda de buscar un propósito, de buscar un sentido para su vida, ¿no? Porque estos tres son más como individuales. O sea, mi cuerpo, si yo me veo bien o no, el tema soy yo. Sí. Si yo estoy bien en mi salud o no, el tema vuelvo a ser yo. Mis emociones, ¿no? Como que esa media se comparte, porque si yo no estoy muy bien, mi familia tampoco va a estar muy bien, o mis amigos tampoco, ¿no? O las relaciones que yo construya con ellos. Pero la parte del propósito, por lo general, no es algo que es para mí.
el propósito tiene que ver con algo que voy a entregar a alguien más. Si yo como persona digo, bueno, mi propósito es, no sé, ¿no? Como comprometerme con los perritos de la calle. Yo traigo esta voluntad. Y por poner un ejemplo bastante sencillo, ¿no? Es hacia alguien más, ¿te fijas? Es hacia alguien fuera de ti. Yo tengo el propósito de atender o cuidar viejitos o ayudar a la educación, o todo es en donación. Entonces, este último aspecto tiene que ver más con dar que buscar para sí mismo, ¿no? En las empresas, regresando como a esta analogía, otra vez, dinero o recursos, procesos, relaciones, ¿no? Ambiente laboral, clima laboral, y uno que es el cuarto, o el aspecto más espiritual de las empresas es su propósito. Hay empresas que ya traen un propósito, que buscan un propósito. Y ese propósito puede estar ligado al medio ambiente, puede estar ligado a un tema de igualdad en la sociedad o de mejores relaciones sociales o mayor equidad, ¿no? O puede estar relacionado a la cultura, ¿no? O sea, cómo desarrollo mejor cultura en mi país, etcétera, ¿no? Pero este aspecto, por lo general, se vuelve un aspecto tan lejano y tan inegoísta, porque estos otros tres, Sí. ¿a qué empresa no le conviene ganar bien dinero, Sí. o tener buenos procesos, o tener buenas relaciones? Eso es otra vez como estos, Sí. muy individual. Pero el propósito es cuando te preguntas, ¿y qué quiero hacer con esto que me ha sido dado? ¿Qué quiero hacer con esto, con esta capacidad que ha sido desarrollada en todo este grupo de personas y que están sacando recursos ¿no? Como están generando utilidades? ¿Va para los dueños o se puede convertir en algo más grande, algo que se quede en el mundo, ¿no? Ahora sí que me suena como este rollo que dicen los judíos, que el dinero es como, no lo llaman tanto como energía. Ajá. El dinero lo llaman como una vasija. Entre más tienes, no quiere decir que esa vasija crezca por dinero, sino que tanto tú puedes compartir por esa vasija, ¿no? Mientras más tengas en esa vasija, más puedes compartir. Sí, y el dinero lo puedes entender como un elemento de relación, ¿no? O sea, es un elemento relacional, realmente. Y además es un elemento de relación espiritual, o sea, sagrado de cierta manera, ¿no? Y que lo fuiste construyendo, ¿no? Porque si te remontas al Chava de la primera etapa, pues, güey, no pensabas en está eso. cañón, o sea, no pensabas así, o sea, es un proceso realmente, digo, para ese mensaje que pues dices tú, órale, no manches, ¿no? O sea, yo quiero estar como esta persona, o sea, yo quiero ser como esta persona, quiero llegar ahí. Tal vez mi etapa ahorita no me da, Claro. pero como dices, el propósito, ¿no? Ve trabajando en tu proceso de vida o de lo que tú quieras en tu empresa, como sea laboral, porque también puede ser no solamente un emprendedor, sino un empleado, ¿no? Claro. Que cómo tú esa esencia la compartes con tus colaboradores y les transmites esa esencia. Que muchos, como dices, perdón, no querrán o me da hueva, ¿no? Claro. Pero yo creo que, imagínate a alguien que esté escuchando que diga, no mames, o sea, eso lo quiero yo. A mí me gustaría estar ahí, ¿no? Me gustaría trabajar en una empresa así. Claro. O sea, no, y mira, hay un hack que me aventó en algún momento una maestra, ¿no? Que tuve por casi 17, 18 años, ¿no? Desde que, como que esta parte, esta sensación de que había algo más allá de lo que veíamos de cierta forma, la he traído desde chico, ¿no? Como que hay una inquietud que en aquel entonces, como que la forma en cómo la religión me resolvía esa pregunta o esas preguntas que yo llevaba no terminaban de compaginar. Sí, de satisfacerme, ¿no? O sea, como esta parte de, no sé, de una brutalidad, pero esta parte de la unción de los enfermos, ese fue un concepto que nunca entendí, ¿no? O sea, puedes ser un hijo de tu madre durante toda la vida, 70 años siendo un cabrón, pero si al último dicen, te absuelvo de los ¿no? Y te unjo, ya estás. Puta. Digo, no estoy cuestionando la creencia, ¿no? Ni me quiero meter en ese punto. No, pero te refieres pero más. No hace consistencia para mí, no hace sentido con lo que yo veo lógico, ¿no? No puede ser que sea así de sencillo, ¿no? Porque entonces
te metes en un mundo donde no importa de verdad lo que hagas, mientras al último te den la... Sí. Güey, no. Como No, más o sea, superficial, ¿no? Muy, Sí. muy ilusorio, ¿no? Y todas las acciones o todo Exactamente. lo que hiciste, ¿no? Lo que dejaste ahí atrás. ¿Cómo, no? ¿Cómo se hace, no? Entonces, como que no estaba satisfecho con las respuestas, ¿no? Y cuando empecé en el camino, me encontré a esta maestra y era una terapeuta realmente, ¿no? Pero su estilo me gustaba mucho, ¿no? Y algo, porque cuando empezó Integrato, pues bueno, no es lo que era, no era lo que es ahorita. Había crisis económicas bastante fuertes. Estresa todo lo que da. Vuelvo a repetir, tu principal necesidad en ese momento era sobrevivir, ¿no? Entonces, en medio de eso te surgen esas preguntas de ¿cómo le hago, no? Y hay millones de libros que hablan de hacerse ricos, millonario, así. Muchos charlatanes que hablan, ¿no? De yo te puedo hacer... No, güey. El típico de, oye, préstame una lana para... Exactamente. Un negocio millonario. Ándale, perdón. No, era para... Préstame una lana para difundir este libro que tengo para hacerte millonario. Pues ahí tienes tu libro, ¿no? Exacto. Entonces, y ella me lanzó un hack que sinceramente lo puedo comprobar, ¿no? Y puedo decir que funciona. Fue en una etapa difícil que estabas pasando. En la entrada de Integrato, o sea, en la creación de Integrato. Ella me invita a mí y a mi esposa como a un taller como de conciencia alrededor de la pareja. Y me dice, y yo le digo, no puedo pagarlo, ¿no? En ese entonces una cantidad que no podía cubrir. Era prácticamente el equivalente al alquiler de la casa que yo rentaba en ese momento, ¿no? No manches. Entonces era de, güey, no puedo, no puedo dar este dinero por un fin de semana al mes y hacerlo durante 24 meses, ¿no? Entonces, ella me avienta un mensaje y me dice, mira, paga el tuyo. El de tu esposa yo me encargo. O sea, yo la beco, o yo los beco, ¿no? Como motivándonos un poco a entrar. Y dice, pero vamos a hacer un trato. Al primer mes que puedas pagarme, págame. Y yo dije, perfecto, ¿no? Pues pueden pasar 6 meses y a lo mejor nunca lo voy a tener, ¿no? Ese era como mi pensamiento. Y ándale que... y me termina con una frase. Me dice que ese fue el hack para mí, ¿no? Me dice... yo creo que Maslow estaba equivocado. Me decía, ¿no? Le dije, bueno, ya se puso bueno la cosa, ¿no? Porque a mí siempre me ha gustado como debatir estas teorías, ¿no? Y dice, en la pirámide de Maslow, dice, donde se entiende al humano como una lucha por la supervivencia, ¿no? Una lucha por mantenerse vivo en este mundo. Pareciera que los primeros niveles lo que te piden es como el elemento de la seguridad, ¿no? Cubrir la seguridad, cubrir el alimento. Y esto es los primeros niveles. Y solo al último llega el elemento de una trascendencia y de una búsqueda como más profunda, ¿no? Una relevancia espiritual. O sea, suena como que la primera parte no importa lo espiritual, tú eres raza, no importa lo que hagas, tú dale. Tienes que comer casi. Ese es tu primer, ¿no? Dice, y probablemente si tú lo observas, dice, pareciera que así es como la gente se comporta, ¿no? Pero el que la gente se comporte así en una sociedad que vemos a leguas que está enferma, no quiere decir que sea lo más saludable, porque la sociedad misma te está marcando que no está saludable, no es algo sano. Dice, entonces, yo creo que la pirámide va al revés. Cuando comienzas a buscar un sentido y un propósito y un camino espiritual, te reconoces a ti mismo como algo más que este cuerpo, en ese momento como que se desbloquean otras cosas que permiten que llegue lo otro más fácil. No me dijo más, ¿no? Así quedó. Y yo dije, está loca, ¿no? Dije, sí, tus rollos, claro. ¿no? Entonces me fui a casa, le dije a mi esposa, le dije, oye, pues nos dan la beca,
vamos a hacer el esfuerzo y con esta condición, ¿no? Tú en ese momento lo viste más como que te alivió un gasto más, ¿no? Sí. Como medio gandalla, sinceramente. Sí. Como decir, huevo, ya tengo el 50% de descuento, ¿no? Y ándale que cuando llega la primera mensualidad, curiosamente tenía el dinero. Y todavía digo, o sea, entra ese miedo, ¿no? Por eso te digo que te vas enfrentando como a esas decisiones. Y le dije a mi esposa, le dije, oye, pero si el mes que sigue no, y yo ya le dije a mi maestra que ya está, ¿no? Que sí lo tengo. Pero ¿qué pasa que no? O sea, ¿qué pasa si el siguiente mes no está? Y ella, bastante sensata, yo creo que es como la persona que más me ha mantenido como en una transparencia, así una exigencia en la transparencia muy fuerte. Ella me dice, lo tienes. Y el acuerdo fue ese. Sí, tienes razón. Y Patti, ¿no? La maestra, se reía. ¿Ya? ¿Tan rápido? Le dije, pues lo tengo. Le dije, necesito ser honesto contigo, ¿no? El curso duró 24 meses. No hubo un mes que no pude pagar. Ni uno. Y ahí empecé a entender otras cosas. Ahí empecé a entender como un poco, ¿no? Entonces, como que, o sea, lo contrasto con lo que te he estado diciendo, porque pareciera que al principio vamos, en el mundo de las empresas, vamos por la supervivencia, ¿no? Y después por perfeccionar la máquina y al último llega el aspecto como más sublime o más grande o más de profundo. Y yo creo que eso en el mundo físico es real. O sea, no hay manera de que ahorita yo le diga a una empresa que va empezando, oye, ya ponte un propósito y empieza a donar el 80% de tus utilidades. No, güey. Como el típico ahorita, ¿no? Invierte y ahorra y no te gastes todo tu dinero. Güey, con esto vas a sobrevivo. vivir tranquilo, ándale. ¿No? Entiendo que esto sucede en el mundo físico de las empresas. Pero yo creo que las empresas también tienen un mundo espiritual, ¿no? Entonces, si desde el mundo espiritual empiezo yo, no importa que sea una startup, empiezo a ponerle un propósito de por medio, estoy aspirando a lo más grande que puede ser mi empresa, a lo más sublime que puede ser mi empresa. Hablando espiritualmente. Y materialmente, porque al final, ¿de qué sirve una empresa que lo único que hace es sacar dinero? Sacar recursos de la tierra, nos la estamos acabando. Sí. O sea, nunca en la historia de la humanidad había habido tanto dinero. Ahora hay tanto dinero que los bancos te cobran por tenerlo con ellos. Ándale. Antes los bancos te pagaban por que tú les llevaras dinero. No, y hasta antes ni siquiera, que no había bancos, ¿no? Ni siquiera. Pero ahora hay tanto que realmente los bancos dicen, entonces se está volviendo un gasto para mí el tener el dinero de las personas, ¿no? Entonces, estamos en la época más productiva, estamos en la época más de mayor riqueza en toda la historia de la humanidad. Pero también en contraste es la época donde la principal causa de muerte en los jóvenes, sobre todo en países desarrollados, es el suicidio. Ay, no manches. ¿Cómo? Como un país como Suiza, como un país como Dinamarca, como un país como Japón, que tienen las economías más robustas del mundo, la principal causa de muerte en sus jóvenes es el suicidio. ¿De qué te habla esto? Que el dinero no es lo más importante, que el dinero no es lo único que hay que aspirar. Entonces, a manera de empresas, esto nos mete en esa reflexión, ¿no? De decir, si todos los días nos levantamos solamente a generar dinero, vamos a llegar a un momento donde vamos a tener un vacío profundo de no saber qué hacer con esto. Y tú ves empresarios que ganan millones de dinero, de pesos, perdón, en las empresas, y no saben qué hacer con él. O sea, es demasiado que... Y hay un vacío de cualquier forma, ¿no? Entonces, pareciera que carecen de un propósito. Entonces, como en contraste, no importa que sea una startup la que está ahorita arrancando, si esta startup, entiendo que los recursos limitados que pueda producir los está enfocando en sobrevivir, pero si desde el principio empiezan a entrar las preguntas de bien, ¿y qué quisiera crear
¿O cuál sería el propósito para que esta empresa pudiera despegar, ¿no? O sea, si despegara, ¿qué haría con este despegue? ¿Qué haría con este, no? ¿Qué quiero hacer en el mundo? ¿Qué puedo entregar al mundo? Y fíjate, una pregunta aquí, Chava, para los que te lleguen a escuchar, te estén escuchando, que tengan una compañía y eso, ¿no? Que puedan ver ahorita, les caiga el 20 y digan, ay, cabrón, pero eso está difícil. O sea, la pregunta es, para ti, esas etapas, porque fueron etapas, ¿no? De aprendizaje, de evolución, tú al mismo tiempo las compartías con tus colaboradores, no fue fácil, o sea, no era fácil, ¿no? No era como, o sea, sí llegó a estar este rollo de, le comparto, no, pero no manches, o sea, está cabrón. Claro. ¿No? Sí, y mira, por muchos años yo le digo a mi socio, ¿no? Como que Integrato tuvo un propósito de closet, ¿no? O sea, teníamos en el closet el propósito. Nadie lo sabía, ¿no? Ya. Yo interiormente como que había esa sensación de decir, debe de haber algo más que solo dinero, ¿no? Te digo que siempre tuve como esas preguntas habitándome desde muy chico. Pero apenas hace como 5 o 6 años, decidí salir del closet así, ¿no? De sacar el propósito del closet. Y yo les dije, ahí es donde desarrollamos un término que se llamó Lovertising, ¿no? Que era una publicidad, como que un término, una forma de la publicidad que buscaba conectar con el humano, ¿no? Tener un propósito, tener un sentido. No solamente decir churros al 2x10, ¿no? No esto. Entonces, cuando lo abrí a la empresa, por supuesto que genera ruido, ¿no? Por supuesto que genera como, güey, yo lo que quiero venir a sacar mi sueldo y ya está, ¿no? No me metas con temas de salvar al mundo, ni tener un propósito en el mundo, ni nada, ¿no? Ya. Pero es muy bueno y hasta ahorita sigue siendo un elemento de depuración dentro de la empresa, porque cuando tú dices quién eres y cuando tú dices qué quieres hacer, en automático la gente que lo quiere hacer también se aglutina, y la gente que no está lista para esto y que no quiere hacer esto, se va. Entonces entras en un proceso de depuración, pero vuelve a asemejarse al ser humano. Todo lo que te comes, no te lo quedas. Si no, ahorita mediríamos como 15 metros y estaríamos como así. Sí. No, hay una parte que te quedas y otra parte se va. Entras en este proceso de digestión o de depuración. Entonces, cuando una empresa empieza a tener como certeza en su propósito y tener como claro qué es lo que viene a hacer al mundo, por un lado llama la atención de las personas y adentro y afuera, ¿no? O sea, clientes, gente que apenas quiere trabajar, o sea, prospectos, ¿no? Y también la gente interna a decir, esto resuena en mí. Y entonces esto, cuando tú lo hables y lo declaras así, permites que sea más fuerte, porque sumas la voluntad de todos o del resto a un solo proyecto y dicen, vamos a ir hacia allá. ¿Y cuál era ese mensaje, perdón, Chava? El propósito como tal. Lo que queríamos llevar era, o más bien el sentido que le estamos dando a Integrato, es que las marcas tienen un regalo para entregar al mundo. Y si trabajamos con ellas, por eso le decimos Lovertising, nosotros podemos como sacar esa esencia de la marca para poderlo llevar en una esencia positiva hacia el mundo. Todas las marcas, todos los negocios comenzaron con una buena idea y con una buena intención. Quiero que, no, como en tu caso, quiero que la gente conozca quiero difundir el conocimiento que pueda haber alrededor. El mensaje de cada ser humano. Exacto. Y esto es genuino, y es real, y es nutritivo para el mundo. Pero ¿qué pasa si en 5 años después de este podcast, ¿no? Te haces famoso y ya te empiezan a llegar otros fanfarrones, ¿no? Que de repente dicen, no, mira, tiene una audiencia increíble, y empiezas a prostituir de cierta forma el contenido que puede servir pierdes el propósito. Sí. Y fíjate, qué bueno que me lo dices para que se me ancle, porque me han llegado propuestas de otra gente que digo, güey, no, o sea, digo, al menos yo respeto, ¿no? O sea, claro. Bueno, mi idea también es escuchar a más personas, ¿no? Tal vez no todos, yo creo que no todos pensamos igual.
No Claro. todos tenemos el mismo mensaje, ¿no? Claro. Y hay que saber escuchar y aprender de los demás, ¿no? Pero sí hay gente que hasta ahorita sí se ha dicho, oye, pues, ¿qué mensaje? O sea, no hay nada, Claro. ¿no? Puro marketing ahí, no sé, Claro. o... Sí. ¿Sabes? Digo, yo te agradezco mucho que estés acá porque ahora sí que no soy que te conozco acá tal cual, pero lo poquito que conozco de ti y tu compañía, sí, digo, la neta es otro show, ¿no? De acuerdo. Cómo tienes ese mensaje de más espiritual. Y a veces digo, no sé, no es para molestar, digo, te llamas Salvador. Claro, sí. Digo, no, me ha cargado el karma con eso desde que nací. Los chavas, los salvadores, querían ser salvadores o no, ¿no? Porque Claro. pues aquí en el podcast tengo una cápsula con mi amigo Chavita. Ahora sí que él es Chavita. Él es psicólogo y así también es como muy... Clavado. Quiere ayudar a los demás y eso. Yo creo que de repente en el nombre cargamos la penitencia muchas veces, ¿no? Pero más allá del nombre en específico, ¿no? Incluso de mi persona, yo creo que hay una esencia sumamente, ¿no? Como genuina en todos por apoyar, por ayudar, ¿no? Si tú ves a un grupo de niños, ¿no? Yo lo veo en la escuela muy seguido. Su tendencia es al inegoísmo, ¿no? Al compartir, a pasarla bien, a si se enojan, después se contentan. Ándale, y estas cosas, ¿no? No, como que no guardan rencores. No entran en ese mundo. Pero conforme vamos creciendo, y vuelvo a repetir, es lo mismo que las empresas, empiezan con un rol genuino y conforme van desarrollándose, como que pierden de vista y después se empiezan esas madres, ¿no? Oye, Chava, y cuando tú cambiaste, o sea, ahora sí que saliste del closet, Claro. ¿qué llegó de ahí? ¿Qué llegó? Alineaciones principalmente, ¿no? O sea, fue mucho más sencillo explicar a la gente de cuál va el propósito, de qué va el propósito. Una depuración también llegó y también creo que es sana. Y también como que te da claridad de qué empezar a hacer cuando empiezas a conquistar otros niveles de economía, ¿no? O sea, como que no te pierdes en decir, ¿y ahora qué hago, no? Y no se vuelve una búsqueda eterna del dinero, el dinero, sino que ahora es ¿qué sentido le puedo empezar a dar esto que ha sido, insisto, regalado o donado? Porque yo creo que todo lo que se nos da en formatos de dones o pues de ha sido habilidades, generado por ti, ¿no? O sea, sí. por tu trabajo. Y no me refiero tanto físico, también físico, pero pues también espiritual, ¿no? Porque... Sí, en parte sí, pero yo creo que más bien develado, ¿no? Es como que el don ya venía integrado. Ya, sí. Hay personas que salen más inteligentes que otras, hay personas que salen con más voluntad que otras, ¿no? Como que cada uno trae sus propios dones. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, nada de lo que tenemos en este momento ha sido construido por nosotros en su totalidad. Hay algo de donación siempre de por medio, ¿no? La escuela donde estudié, con mi colegiatura, te aseguro que no pagué todos los edificios, ni la alberca, ni el gimnasio que yo disfruté. No, alguien más, antes que yo, produjo esa escuela, construyó esa escuela. Velo en temas educativos. Alguien más en su momento, en los egipcios o en los persas, definieron elementos de la matemática, ¿no? Entonces, todo el mundo está en constante donación. Uh-huh. Y cuando nosotros como empresa entendemos eso, entendemos que lo que sigue de nosotros es donación. ¿Y eso de qué forma lo aplicaron? En el caso de nosotros fue fundando la escuela, ¿no? O sea, cuando empezamos a entender todo esto, y no te digo que me llegó el entendimiento como un rayo de luz, sino fueron varias charlas, fueron varios libros, varios estudios, ¿no? Que fueron dando esta concepción de la vida de cierta manera. Llegó para mí en un momento como muy clave, ¿no? Donde se comenzaba a sentir ese vacío de ya haber conquistado ciertas cosas, pero como que algo faltaba aquí, como que algo raro estaba faltando. Entonces surge esta imagen o esta charla que yo escuché con un ahora amigo mío, ¿no?
de muchos años en la banca y después que migró a toda su vida de banquero, la llevó a una banca ética, ¿no? Wow. Increíble el proyecto y para mí se volvió una inspiración. Porque la pregunta que decía es, ¿qué es lo que vas a hacer con los días que te quedan? Sí. Cuando te haces ese tipo de preguntas, empiezas a decir, ay, güey, uno piensa que es eterno. O sea, hay una concepción de que la muerte ya va a llegar en algún tiempo, ¿no? O sea, ¿vale la pena lo que estoy haciendo o como lo estoy haciendo? ¿O lo que estoy haciendo, dónde me va a llevar? O que este dinero que me estoy gastando, ¿qué está produciendo? Porque, por ejemplo, si con el dinero que gané de esto decido de este negocio, ¿no? Casa, carros, una casa o un iPhone 19, lujos. No sé en cuál van, pues realmente ese dinero prácticamente tiene una fecha de caducidad, ¿no? Porque cuando salga el iPhone 16, ya acabó. Sí. ¿No? Entonces, como que el dinero que se gasta en el aspecto material queda ahí. Hay otro nivel un poco más arriba, otra vez en estos niveles, ¿no? El dinero que se gasta a lo mejor en experiencias, ¿no? En viajes y esto, muere para el mundo porque ya no puedes hacer nada con lo que ya gastaste, pero queda dentro de ti como una energía potencial, porque si yo visito Oaxaca o si yo visito Roma o si yo visito la ciudad que sea, como que mi alma se llena de estas impresiones de la ciudad y queda como una energía potencial que cuando me ponen a hacer un dibujo, una campaña creativa, digo, en Oaxaca había esto. Entonces se queda como esa energía potencial que después se desdobla, ¿no? Y ahí está. Pero se va conmigo cuando me muero. Y esto lo decía el señor que te digo, ¿no? Pero hay un dinero que dice que permanece en el mundo más allá de cuando nosotros morimos. Y este dinero es el dinero de la donación. Y el caso muy específico de la escuela, para mí es esto. Decía, con esto que se construyó la escuela, al cabo de 15 años, te puedes dar una idea de generaciones y generaciones y generaciones de niños que pudieron pasar por este proyecto. Esto es dejar el dinero en el mundo. Esto es hacer que el dinero se quede produciendo bienestar en el mundo. Y en la medida en que más bienestar se produzca en el mundo, ahora el mundo es cuando se transforma. Pero es algo a largo plazo que nosotros de repente queremos ver a lo mejor ni siquiera me toca a mí ver los resultados de esta escuela, ¿no? Lo que la escuela va a provocar en el futuro. Pero por eso así es la donación. La donación es un desapego absoluto de este dinero que voy a entregar para que se quede en el mundo y ya no sea mío. Y este proceso de desapego, ¿no? De algo que tú generaste o algo que tú ganaste y que por derecho pudiera ser tuyo, renuncias a él para entregarlo a alguien más. Este gesto es un gesto completo de desapego. Sí. ¿No? Oye, y por ejemplo, el método de la escuela, ¿no? Que es algo diferente a lo tradicional, supongo yo. Sí. Cuéntanos un poquito para que se entienda, digo, si quieres compartir, que se entienda un poco sobre pues cómo va ligado con el mensaje que trae, ¿no? Porque ahora sí que podías decir escuela y dices, no, espérate. Sí. No, ahí... Sí, realmente el método está como muy orientado a todo esto que te he platicado, ¿no? De hecho, mucho de la inspiración de estos conceptos dentro de la empresa vienen de conceptos de la escuela. O sea, la escuela parte de una imagen del ser humano que tiene una trimembración, ¿no? Tiene 3 elementos. El cuerpo del niño, el alma del niño y el espíritu del niño. Entonces, normalmente en una escuela tradicional se atiende como la parte académica del niño, ¿no? Entonces, lo que queremos es hacer niños inteligentes. Pero el gran problema de repente o sea, inteligencia nunca nos ha faltado. Lo que nos ha faltado de repente es más bondad. Más bondad. ¿No? Los grandes estafas, las grandes cosas raras del mundo se producen por gente muy inteligente, no por los brutos. Sí. Entonces, no es solamente llevar al niño hacia el desarrollo de la inteligencia, sino es llevar al niño con la inteligencia conectada con la bondad, conectada con su responsabilidad por el mundo, por el otro, ¿no? Entonces, esa es la misión, esa es la mirada con la que arranca el proyecto,
la base de la pedagogía Waldorf, ¿no? Un entendimiento de un ser humano mucho más completo que atiende su aspecto emocional, su aspecto intelectual, su aspecto físico y no solamente un aspecto académico. O sea, hace que sus clases son diferentes. Muy, muy diferentes. El conocimiento es un conocimiento vivo, no un conocimiento muerto. Cuando las cosas te la entregan de memoria, la memoria ya está muerta. Pero cuando las cosas, velo en nosotros como adultos. O sea, ¿Qué te vas a acordar de? No, nos podemos sentar a repasar las capitales de toda la República Mexicana de memoria y probablemente en 3 años se te olvidaron Ya todas. se te olvidó, sí. ¿No? Pero si tú visitas todos los estados, recuerdas la capital del estado. Y si vas a Oaxaca, te vas a acordar de la capital. Y si vas a Nuevo León, te vas a acordar de la capital. Y si vives en Jalisco, te vas a acordar de su capital. Porque el conocimiento es vivo. Y no importa cuántos años pasen, te vas a seguir acordando de él, porque se integró en el alma. Entonces, con ese ejemplo te explico la diferencia entre una escuela tradicional y una escuela Waldorf, ¿no? La escuela tradicional da un contenido en formato muerto o de memoria, y la escuela Waldorf entrega un conocimiento vivencial, vivo. Entonces, cuando mi hijo empezó a ver la parte de los volúmenes, por ejemplo, ¿no? en matemáticas, dijeron, vamos a construir 1 metro cúbico. Vamos a ir a construir 1 metro cúbico. Entonces, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Métanse ahí. ¿Cómo se siente estar en 1 metro cúbico? Y en al menos como me lo enseñaron a mí, era... Sí, rayitas y rayitas que vámonos. además tenían una profundidad media extraña y hacía esa sensación. Pero no es lo mismo, porque esto es un concepto. Acá es una vivencia. Y digo, eso por ponerte un ejemplo, ¿no? Sí. Pero la forma es muy distinta. Entonces, no solo se desarrollan seres humanos académicamente, ¿no? Como capaces, de cierta forma, sino se integran otros elementos que tienen que ver con el reconocimiento de su ser en el mundo y con el reconocimiento del otro en el mundo. Y es que ahí la relación, por ejemplo, de alumno-maestro, pues se hace más... O sea, como mucho más estrecha. Más estrecha porque no es la misma, como dices, el método tradicional de que hay como esa... me recuerda al teatro, ¿no? Como la cuarta pared. Yo estoy aquí, estoy actuando... Y tú allá estás y tú eres el público. Y entonces la maestra acá está escribiendo y el alumno sí puede estar en la boba o algo. En cambio, al crear actividades y todo, ¿cómo lo integras, no? ¿Cómo? Sí, no, es increíble. Sí. Y digo, ya la escuela nos dará para platicar ¿no? Como de otro capítulo entero porque el proyecto es como... Tiene mucho de dónde de cortar. A mí me ha enseñado muchísimo como papá y sobre todo como empresario, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, los conceptos los estoy trasladando a la empresa y funcionan igual. Y ahora sí que, pues bueno, la vida son etapas y cómo tú empezaste, cómo fue evolucionando por todo lo que pasaste y hoy en día, ¿no? Que traes este proyecto que esperemos a ver y se hace hace otra invitación por ahí para hablar porque está muy interesante el mensaje también de tu escuela, ¿no? De acuerdo. Que se junta, pues obviamente, ¿no? ¿Cómo llegaste hasta acá? Exacto. Y ahora este propósito que tienes con la escuela de dejar como esas semillas hacia los demás, ¿no? Totalmente. Y para mí ese es el mensaje con el que me gustaría como concluir, ¿no? O sea, si tuviera que sintetizar todo lo que hemos estado platicando, creo que diría 2 cosas, ¿no? Quemen las naves. Ese sería para mí como de los aprendizajes centrales, ¿no? Siempre que hay una oportunidad ante la adversidad de salir corriendo, van a correr. Entonces, quemen las naves. Tengan el coraje de creer en lo que son capaces de hacer. Y el número 2, que para mí es el otro elemento, tomen el hack que mi maestra en ese momento me compartió, ¿no? No pongan lo espiritual como lo último a conquistar. Pónganlo como, sí, probablemente lo último que se conquista en términos económicos, pero puede ser lo primero que se busca desde el día 1 de mi empresa o de mi startup o de mi lo que sea. ¿Qué es eso que yo quiero dejarle al mundo con este proyecto que voy a impactar?
¿qué es esto que mi producto puede entregar al mundo en compensación de lo que mi proyecto toma del mundo? Porque cualquier empresa daña a la Tierra, daña el medio ambiente, daña este planeta, cualquiera. No, pues ahora sí que todos los humanos lo que consumimos, ¿no? Sí. Entonces, ayer estuve en un workshop y se me hacía increíble, ¿no? Decía, cada campaña que tiene un alcance de 1 millón de personas tiene una huella de carbono equivalente a un vuelo de Londres a Nueva York. Cada campaña. O sea, campaña digital. Sí. Yo digo, ¿cuántos millones de campañas hay en todo el mundo logrando 1 millón por lo menos de alcance? Muchísimos. Entonces, cuando uno empieza a entender el ecosistema, ¿no? La manera en cómo nos relacionamos entre nosotros y el medio ambiente, como que uno se vuelve también más responsable de las cosas que hace. Y vuelvo a repetir, yo creo que todo es una búsqueda del equilibrio. Entonces, si mi empresa está tomando recursos de alguna manera del mundo, ¿cómo yo puedo convertirlos y regresarlos transformados para que abonen al mundo? Desde el medio ambiente, o desde lo social, o desde lo cultural, pero que provoque algo de movimiento, ¿no? Entonces... Que en este caso, perdón, sería pues la escuela, ¿no? Digo, no sé si lo mencionaste, pero que esa escuela no es de... No se genera, pues es asociación. Sí, eso es una asociación civil que se fundó sin fines de lucro con la intención de que pudiera permanecer precisamente en el tiempo por encima de nosotros o por la muerte de nosotros. Entonces, esta es una forma de hacerlo, ¿no? Cada empresa puede encontrar la propia. Yo conozco empresas en Europa que lo que hacen es que por cada cierto número de dólares tienen un compromiso de sembrar cierto número de árboles. Entonces, su impacto es distinto, ¿no? Y cada uno encuentra su camino, ¿no? Hay otras que tienen fundaciones donde dan trabajo a personas de la tercera edad, donde dan trabajos a personas con cierta discapacidad. Esa es la forma de impactar en el mundo, ¿no? Tengo otro ejemplo de una empresa que está regenerando el desierto en Egipto, ¿no? Y está cultivando, está haciendo fértil la tierra del desierto. Esto es increíble, pero todo surge con la imagen de un propósito. Hay un dato, y de verdad lo creo, que dice que cada vez las empresas empiezan a ser menos importantes, las marcas empiezan a ser menos importantes para la gente, ¿no? El 99% de las marcas a la gente le vale madre que desaparezcan, incluyendo probablemente las sí. propias, ¿no? Sí. Entonces, lo que va a pasar, yo creo, en el futuro es que las empresas que no tengan un propósito van a ir desapareciendo. Y ahorita no nos preocupamos por esto, ¿no? Porque ahorita dices, bueno, ya está, ¿no? Pero esto no va a tardar más de... En 10 años más vamos a estar en ese momento. Porque la gente se está haciendo cada vez más consciente. Y la gente está haciendo más preguntas. Y cuando se den cuenta de que las empresas en las que consumimos no tienen esta congruencia, va a ser mucho más marcada la sensación de yo ¿no? Entonces, esa es otra invitación, ¿no? Como, vuelvo a repetir, como para los emprendedores diría estas dos primeras. Para las empresas, las empresas grandes, yo me quedaría con este otro elemento, ¿no? Como empecemos a hablar de propósito, empecemos a hablar de sentido dentro de lo que hacemos. Y creo que es parte de ir también trabajando por un mundo mejor, ¿no? Cuando la gente se vuelve más consciente por las preguntas que se hace, las cosas empiezan a cambiar. Y yo siento que es parte del resumen de la experiencia que me ha tocado vivir ahí, ¿no? No, pues muchas gracias, Chava. A mí me dejas una gran enseñanza porque pues es parte de la esencia de mi podcast. Realmente yo lo digo, y lo digo abiertamente no por estar aquí, pero yo digo, mi interés no es ser famoso y claro, ser viral y todo. O sea, las poquitas o muchas personas que llegan a ver este mensaje, el mensaje que vienen las personas a compartir, que les dejen algo, porque claro, igual es mi manera, ahorita al menos, ¿no? Ya llegará alguna otra, ahorita hay que resolver, así, ¿no? Sí. Pero al menos esa es la esencia, de que
a veces mis pláticas o algo que pueda tener con amigos, con familiares o lo que sea, pues que no se queden ahí, ¿no? Que también al menos ahorita en la era de la tecnología, de acuerdo, ¿vale? Pues que salga hacia los demás, ¿no? Y pues, ¿qué más? Pues agradecido. Al contrario. Que hayas venido y compartido el gran empresario que eres y la persona que eres y que ahora sí que conozcan quién está detrás de esta empresa, ¿no? Que es una empresa que trabaja a empresas grandes, ahora sí que grandes y que, bueno, no es como que haya necesidad de mencionarlas, ¿no? Claro. Pero yo más bien lo decía para que se entienda, ¿no? Para decir, porque a veces, no sé, no estoy hablando por nadie, pero es algo que se puede sentir a veces que las empresas grandes nada más quieren, pero bueno, como tú dices, ¿no? Que encuentren este propósito y pues más bien es más espiritual, ¿no? Porque así que... Sí, realmente no hay un mundo dividido, es un mundo que más bien nos toca juntar y yo creo que, vuelvo a repetir, estas cualidades de las empresas tan físicos se pueden encontrar con una cualidad mucho más profunda que haga que las empresas se vuelvan más completas, ¿no? Porque realmente eso es lo completo, cuando tú juntas lo físico con lo espiritual, en lugar de separarlo, ¿no? Y a veces decimos, no, las empresas no tenemos nada que ver con lo espiritual. No, ¿cómo no, cabrón? ¿No? Si trabajas con personas, entonces estás trabajando con el espíritu. No en formato de religión, pero sí en formato de la cualidad y la capacidad que tienen para transformar cosas, para traer cosas a la vida o materia a la vida, ideas a la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias, Emma, por este espacio y cualquier cosa, ahí estamos en comunicación. Ahora sí que muchas gracias, Chava. Ándale. Muy bien. Pues bueno, gracias por estar aquí en el podcast. Espero que hayas pues recibido el mensaje y si tienes por ahí una compañía o algo, o si tienes pues esta inquietud, este ímpetu de formar una empresa y no te animas y eso, pues ahora sí que anímate y como dice Chava, ¿no? Hazlo o trata de encontrar ese propósito antes de que esa necesidad, sino necesidad fisiológica vaya, o de resolver, pues ese propósito espiritual, ¿no? Y que yo creo que todos lo tenemos. Bueno, pues muchas gracias. Suscríbete y comparte a quien gustes este episodio y pues nos vemos en el próximo episodio.